natural. Lo que nosotros hacemos en un análisis de estabilidad es verificar las condiciones iniciales, que es la condición normal. Se analiza la condición normal estática. Condición estática. ¿Qué es la condición de estabilidad de una zona considerando solamente la masa del suelo que tiene? O sea, voy a considerar la inestabilidad de este material por su propio peso. Es una condición, una evaluación estática cuando analiza la estabilidad de esta zona considerando el peso propio del material para un talud definido si ese peso es mayor a su resistencia portante. La idea de un análisis de estabilidad es verificar el valor de la resistencia y el esfuerzo portante del suelo. Si los empujes o la masa del suelo genera una fuerza, que es una fuerza actuante superior a su resistencia portante, ese material va a correr, va a desplazar o va a deslizar. Lo que se hace es que se compara las fuerzas actuantes con las fuerzas resistentes. Las fuerzas actuantes son fuerzas, en este caso de gravedad, de los materiales que involucran este talud. Y las fuerzas resistentes son los parámetros de resistencia del suelo, que son su cohesión, su fricción y su densidad. O sea, lo que yo comparo es la fuerza resistente debido a su resistencia al esfuerzo portante con las fuerzas actuantes producto de la masa del suelo que tiene el material que quiere deslizar. Entonces, cuando nosotros tenemos un talud que está aquí, yo voy a analizar, por ejemplo, este sector, esta masa de suelo que voy a analizar, ¿es estable o es inestable? Voy a determinar un factor de seguridad que me permita verificar si esa masa de suelo que estoy buscando es estable o es inestable. De repente yo vengo y analizo cuál es la resistencia al esfuerzo portante de este suelo en este sector. En este sector donde yo he dibujado esta superficie, que se llama la superficie crítica o la superficie de falla, en esta zona, de acuerdo a los suelos que involucren, yo puedo tener un perfil estratigráfico formado por un solo estrato, o puedo tener acá una estratigrafía formada por dos estratos. Acá toda esta masa de suelo que involucra estos tres estratos tiene una resistencia de esfuerzo portante que es C más sigma tangente de phi, en condición normal sin saturación, o de repente C sigma línea más sigma C más sigma tangente de phi, la resistencia del esfuerzo portante total o efectiva, en condición total o en condición efectiva. Esta resistencia del esfuerzo portante está en función a la densidad del suelo, su función del suelo y su cohesión del suelo, ya sea en condición normal o en condición efectiva, de acuerdo a cómo se encuentra el material. Toda esta masa de suelo que está acá, que es la masa de suelo que yo estoy asumiendo que va a correr o va a deslizar, tiene un peso. Este material tiene un peso. Ese peso del material que yo voy a determinar a partir de su densidad y su volumen, porque el peso es de la densidad, es el peso entre volumen. El peso es la densidad por el volumen. De este material conozco la densidad y voy a conocer el volumen que tengo acá, que se calcula por cada metro lineal. Entonces voy a sacar el peso del material, que es la densidad por todo el volumen. Y con eso, este es el cálculo de peso por volumen. Densidad por volumen. Densidad por volumen. La densidad del suelo la conozco. Si tengo tres estratos, tendré que calcular de cada uno su densidad por su volumen, su densidad por su volumen y su densidad por su volumen. Si es un solo estrato, una sola densidad por un solo volumen. El volumen en este caso sería esta área por una longitud unitaria de 1 metro. Esta área por una longitud unitaria de 1 metro. Esta área por una longitud unitaria de 1 metro. Es el volumen. Por la densidad voy a sacar el peso. Siempre se saca un análisis de estabilidad por cada metro lineal de la zona que va a analizar. Es decir, de todo este sector que quiero analizar, cuando voy a hacer el análisis tengo que tomarlo por cada metro lineal, porque puede deslizar de esta forma, puede deslizar de esta manera, puede deslizar de esta forma. Entonces lo que voy a comparar son las fuerzas actuantes, que es el peso de la masa posible de deslizar, con las fuerzas resistentes que vienen a ser debido a las características que tienen de los suelos, que se mide a partir de su parámetro de resistencia, que son la cohesión, la fricción y su esfuerzo. Si estas fuerzas actuantes superan a las fuerzas resistentes, este suelo es inestable. Si estas fuerzas actuantes es menor a la fuerza resistente, no va a deslizar. Pero con un factor de seguridad, como decía, el factor de seguridad no es que salga 1, sino es 1.50 en condición dinámica y estática, o 1.5 o 1.2 en condición dinámica. Yo voy a sacar este valor, que son las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. Fuerzas actuantes, que es la masa del suelo. La masa del suelo que va a deslizar. Y las fuerzas resistentes es debido a los parámetros de resistencia del suelo que tienen función a su densidad
su fricción y su cohesión, es decir, en base a su resistencia al esfuerzo total. Si yo divido esas dos relaciones o esas dos fuerzas actuantes con resistencia, si esto me sale mayor, ya sé que va a deslizar. Si esto me sale menor, ya sé que no va a deslizar. Pero me tiene que salir un factor, es como licuación. Recuerden que si el factor de licuefacción es menor o igual a 1, te decía licúa. Si es mayor a 1,20, decía que no hay licuación. Y si el factor de licuefacción estaba entre 1 y 1,20, ¿qué decíamos? El riesgo de licuefacción. ¿Por qué? Porque así asumimos un factor de seguridad. ¿Cuál es el factor de seguridad? 1,20, ¿no? El factor de seguridad es 1,20. A partir de 1,20 yo puedo decir que realmente no va a licuar. Pero si me sale 1,10, 1,08, el material probablemente licúa. En este caso, para lo que es estabilidad de taludes, el factor de seguridad contra deslizamiento, si sale mayor a 1,50, no desliza. Si el factor de seguridad sale menor a 1,50, el suelo va a deslizar. Va a deslizar, va a fallar. Esto es para una condición normal, una condición estática. Condición estática. Pero si a este material yo ahora le pongo un movimiento sísmico, voy a tener, además de las fuerzas actuantes, producto del volumen y la densidad de suelo, además del peso del material que va a sentir el problema del deslizamiento con las fuerzas actuantes, le voy a meter una fuerza adicional producto del movimiento sísmico. En este caso, yo tengo el talud de esta forma, y esta es la zona posible de deslizar. Si el perfil estratigráfico está formado de esta manera, yo tengo que calcular de cada suelo su densidad, su fricción y cohesión, su densidad, su fricción y cohesión, su densidad, fricción y cohesión. En todo este tramo voy a calcular su resistencia al esfuerzo constante. La resistencia al esfuerzo constante del suelo, que es el C más sigma tangente de phi. En una condición que hay nivel estático, tiene que tener con el efectivo. No hay nivel estático, es el nivel total. De este material le sacas el peso total. Peso total es la densidad por el volumen. Esa densidad ya sabes para cada uno. Pero además del peso de la masa del suelo, le voy a mencionar un peso por sísmico. Ese peso del movimiento sísmico va a hacer que haya un mayor peso. Si esto era 40, por este sísmico puede subir a 50. Por lo tanto, el factor de seguridad, en este caso, para que se diga que este material no desliza, es mayor o igual a 1,20, le dice que el suelo no desliza o no falla, no desliza. Si el factor de seguridad le sale menor a 1,20, sí desliza. Es decir, que existe la falla. Siempre voy a analizar bajo dos condiciones. La condición estática, que es debido al peso propio del material, peso por gravedad, y aquí sería el peso de gravedad más un peso debido por sismo, más una fuerza sísmica. Entonces aquí lo que estamos adicionando, lo que llamamos una fuerza sísmica. Esa fuerza sísmica se da en aceleraciones. Puede ser 0,20 G, 0,18 G, 0,40 G. Y las fuerzas sísmicas se ponen en dos direcciones, la horizontal y la vertical. Se pone horizontal y se le pone fuerza sísmica vertical. La vertical se considera el 50% de la aceleración horizontal. Si usted asume para este suelo, en este lugar, por ejemplo, Moyobamba. En Moyobamba yo asumo que el sismo máximo de la zona, según el estudio de peligro sísmico, me sale que la aceleración máxima de este terreno es 0,14 G. Esto es la aceleración horizontal. Cuando el programa te pide, te va a pedir la horizontal y te va a pedir la vertical. La vertical es coloca el 50% de la horizontal. Y este sector, que es acá, esta zona es portable, este sector, lo analizo y dice que la aceleración de este terreno según el estudio físico me sale 0,21 G. Cuando yo digo 0,21 G, la aceleración, siempre estoy hablando de la aceleración horizontal. No se dice, pero ya uno ya sabe que siempre los valores te dan a horizontal. En los programas te pide, ¿y cuánto va a ser la vertical? En este caso 0,15 G. Siempre el programa te va a seguir la aceleración horizontal y la aceleración vertical, que representa el 50% de la horizontal. Entonces, ya que es una condición estática, es una condición pseudoestática, o a veces dicen dinámica. Normalmente se dice pseudoestática. Una condición pseudoestática porque le estoy adicionando una fuerza sísmica de acuerdo a la zona de estudio. Pero además de la condición pseudoestática, yo voy a adicionarle una fuerza del agua. Es decir, en esta zona que yo tengo acá, asumo la posibilidad que es la superficie de falla, que este suelo tiene su resistencia
resistencia al esfuerzo portante y de acuerdo al perfil estratigráfico, este suelo tiene un peso. El peso total por gravedad que puede venirse y deslizarse de acuerdo a este talud que está acá. Este peso le voy a adicionar una fuerza sísmica. Y a ese peso le voy a adicionar un peso del agua. Peso de agua. Es decir, que los vacíos que están acá adentro van a tener agua. Entonces, este es el caso más típico. El caso normal es una condición estática, ya le meto el sismo, condición pseudoestática, y le meto el agua, condición dinámica con saturación. Entonces, bajo esas tres condiciones, si la condición del terreno soporta y resalta que el material es estable en esta condición, cuando viene solamente el sismo y no está saturado, va a estar mucho menos. Cuando no hay ni sismo, está normal, va a estar mucho menos. Es decir, este factor de unidad que puede salir 2.4, este puede bajar a 1.9 y este puede bajar a 1.4. Quiere decir que siempre los factores de unidad van a cambiar, porque estás cambiando la condición del terreno, ya que estoy aumentando fuerzas desestabilizadoras. Entonces, estas fuerzas desestabilizadoras que van a desestabilizar el talud, yo tengo que medirla y tengo que compararla siempre con su resistencia. Esta resistencia es una sola, es la resistencia que ofrece el suelo en base a sus parámetros. ¿Qué es lo que hace un análisis de estabilidad de taludes? Justamente compara las fuerzas actuantes con las fuerzas resistentes. Si yo comparo estas dos fuerzas, voy a tener un factor de seguridad. Y eso es lo que hacen los programas. Todos los programas de estabilidad de taludes comparan las fuerzas actuantes con las fuerzas resistentes. Y para eso hay unos programas de elementos finitos. Entonces nosotros tenemos programas de elementos finitos, eso trabaja, y elementos y programa por equilibrio límite. Todos los programas de estabilidad de taludes trabajan por equilibrio límite, y acá hay varios métodos: el método de Sarma, el método de Bishop, el método de Jambou, el método de Frelenius, ¿no? Y otros métodos más que Mortensen, Trace, muchos métodos para realizar. Uno de los métodos más utilizados es el método de Sarma y el método de Bishop. El método de Sarma y el método de Bishop son los métodos más utilizados. Y elementos finitos ya es computacional. En este caso ya se hace una malla, es decir, yo analizo esto y le pongo mallas, que puede ser mallas cuadradas, ahora estamos usando las mallas triangulares, ¿no? Entonces todo esto lo coloco en un análisis malla por malla, es decir, analizo todo este sector de una manera mucho más detallada, entonces se llama elemento finito. Es reducir todo este talud en cuadraditos pequeños. Ahora lo reducen en triángulos pequeños. Y lo analizan y verifican la estabilidad de la zona, pero haciendo todo un trabajo de elemento finito. Acá usan otros programas, que ya no son elementos Sarma, Bishop, sino programas de elemento finito. Dentro de esos programas de elemento finito hay varios programas que analizan la estabilidad del talud por elemento finito. Nosotros normalmente hasta ahora casi todos utilizan este programa, ¿no? Los programas por equilibrio límite, porque dentro de esto hay equilibrio de fuerzas y equilibrio de momento. Algunos programas solamente trabajan con equilibrio de fuerzas, otros programas trabajan con equilibrio de momento, y otros programas trabajan con los dos, con equilibrio de fuerza y equilibrio de momento. Cuando trabajes un análisis de estabilidad de taludes, tienes que trabajar uno de los programas que trabaje con los dos. Es más riguroso y más exacto. Si solamente trabaja la estabilidad por equilibrio de fuerzas, el resultado no es tan exacto. Si trabaja por equilibrio de momentos, tampoco es exacto. Si trabajas con los dos a la vez, es mucho mejor. Entonces buscas el programa dentro del análisis, quiere que te analice el método de Jambou, el método de Spencer, el método de Frelenius, el método de Sarma, el método de Bishop, por equilibrio de fuerzas y por equilibrio de momentos. Te va a dar todo, automáticamente el programa te da por todos los métodos, pero dentro de ellos te escoge uno. ¿Cuál? El que te haya calculado la estabilidad por equilibrio de fuerzas y por equilibrio de momentos. ¿Qué es lo que yo necesito para hacer un análisis de estabilidad? Acá primero vamos a ver la introducción de la parte de estabilidad de un talud. Estos son taludes, en este caso un talud que ha fallado. Un talud que falló, más el suelo que se ha revisado debido a una saturación. Esto era estable cuando no había lluvia, cuando el suelo estaba en una condición normal. Vino la lluvia, saturó el suelo, aumentó fuerzas a la masa del suelo y eso generó una inestabilidad. Quiere decir que la masa del suelo se deslizó porque no soportó. Las fuerzas actuantes fueron mucho mayores que fuerzas resistentes. Esta es una carretera que se está haciendo. Producto de la carretera que se está haciendo, ustedes saben que se van a formar taludes.
estos taludes que están acá cuando son inestables, las pendientes de los taludes son muy pronunciadas, la masa del suelo va a venir o va a deslizar. La única manera de que esto no se venga es de que yo tienda más el talud, le pongo un sistema de andenes, ¿no? Taludes con andenes, talud con andenes, o un solo talud o un sistema de contención. Si ya no puedes colocar o peinar más el talud o echar más el talud, tienes que colocar un sistema de contención. Con muro de concreto, muro gaviones o cualquier sistema que te permita contener la masa del suelo que está ahí. El muro de contención que vas a colocar es un muro que contenga toda la fuerza de la masa que se va a venir. Si esa masa que se va a venir son 8.000 metros cúbicos, con su densidad sale un peso. Ese peso, que es la fuerza actuante, tienes que colocar acá un muro que soporte toda esa fuerza, que es lo que nosotros llamamos el empuje activo. Entonces, si este empuje activo es de 8.000, este muro tiene que soportar 8.000. Porque si colocas un muro que soporta 4.000 con la fuerza, lo va a voltear. Por eso esos muros, cuando uno diseña un sistema de contención, todos los sistemas de contención que se va a colocar de cualquier forma que se coloque, tiene que ser diseñado contra deslizamiento, contra volteo y contra capacidad de soporte. No puede fallar por volteo, no puede fallar por deslizamiento, y no puede fallar por capacidad de soporte. De tal manera que la masa del suelo, que es la que va a venir y va a empujar este empuje activo, haga que esto de acá de repente no crezca mucho, no es tan robusto y lo desplaza. Falla por desplazamiento. De repente abajo está bien anclado, pero la fuerza es tan grande que lo gira, es decir, esto empieza a girar por volteo. O de repente lo pones tan grande para soportar toda esa masa, pero el peso de este material es tanto que es bien robusto, no va a tener problema con esta masa, pero el esfuerzo transmitido a este suelo no es capaz de soportar. Entonces el suelo falla. ¿Por qué falló? Por resistencia. Es decir, que el suelo de soporte no era capaz de soportar tanta presión. Entonces, no solo colocar un muro bien robusto para soportar eso, sino para que el esfuerzo transmitido no genere falla al suelo de soporte. Entonces, si usted controla el sistema de contención por volteo, por deslizamiento, por capacidad de soporte, no va a haber ningún problema que este empuje activo no genere inestabilidad en el muro de contención, en el sistema de contención que vas a colocar. Entonces, pero para que yo no coloque el sistema de contención, primero tengo que analizar la estabilidad de este talud para saber si este talud se va a venir o no. Si me sale un factor de seguridad 1.60, 1.80 para la masa de suelo que se va a venir, es decir, las fuerzas actuantes son mucho menores que las fuerzas resistentes, significa que yo no necesito este muro de contención. Por gusto estaría colocar un muro de contención, ya que esta masa de suelo no va a deslizar. ¿Por qué? Porque las fuerzas actuantes no superan las fuerzas resistentes. Entonces yo analizo y digo que este talud es estable en todas las condiciones, por lo tanto no necesita que se coloque un sistema de contención. Pero si a mí me sale que sí va a fallar en un momento que va a haber una lluvia, entonces tendré que colocar el sistema de contención para esperar el momento crítico que venga la lluvia o venga el sismo. En condición estática, como muchos dicen, no patea, o sea, no empuja. Pero cuando ya viene el sismo o viene el agua, inmediatamente empieza a empujar. Entonces, normalmente en el campo dicen, vamos, el está pateando, está empujando. Significa que usted tiene que contener, colocar un sistema que genere la contención de esa masa de suelo. Pero un sistema que contenga la masa posible a deslizar. No es un sistema de contención que usted coloque cualquier sistema de contención. El sistema de contención tiene que ser bien diseñado, de tal manera que si usted le sale que esta es la masa de suelo que va a venir, que va a deslizar, que es todo esto, ¿no? O de repente a usted le sale que esta es la masa de suelo que va a venir, o de repente le sale que esta es la zona inestable, o de repente le sale una falla rotacional de esta manera. Hay fallas rotacionales, hay fallas de traslación. Muchas veces ustedes ven la carretera, vino el talud y toda la carretera se levantó. ¿Por qué se levantó la carretera? Porque fue una falla rotacional. Vino así y lo levantó. Hay otras zonas que la carretera no se levanta, sino todo esto se baja. ¿Por qué? Porque es una falla rotacional. Se está rotando, está desplazando, se está yendo. Entonces, muchas veces usted viene y se levantó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se levantó? Esto pasa mucho en la selva, en la Porto, en Rioja, en Moyobamba, siempre pasa eso, ¿no? Cuando delita, no lo pasa muchas veces. Porque ha habido este tipo de falla, de rotación y de traslación. Entonces, si usted tiene este sistema de falla que usted no analizó y dice, sí se va a venir, no, yo sé que se va a venir porque la fuerza actuante es mayor a la fuerza resistente. Vienes y diseño, voy a colocar mi sistema de contención de esta forma. Lo analizas, dices, ya está todo ok, pero usted estaba pensando que la superficie de falla era esta y por lo tanto este sistema iba a contener esta masa de suelo.
Pero cuando viene la superficie de falla y te salió esta superficie de falla, ¿qué va a pasar con todo esto? Se va a llevar el suelo y se va a llevar el muro. Entonces al final tu sistema de conducción no funciona. ¿Por qué? Porque no has sabido colocar el sistema de conducción adecuado de acuerdo a la superficie de falla que se va a presentar. Uno hace una estabilidad local y una estabilidad global. Cuando uno hace un análisis de estabilidad de talud, no solamente tiene que ver la estabilidad local, sino global, toda la zona, para saber si hay superficie de fallas profundas o superficiales. Siempre esto es otra cosa que tienes que tener en cuenta en tu programa. No es colocar cualquier superficie de falla. Pero cuando uno analiza un análisis, hace un análisis de estabilidad, tiene que colocar la superficie de falla probable, que sea algo real que puede suceder. Muchas veces te salen superficies de fallas que jamás se van a presentar. Y usted analiza en esa condición y dice, si es inestable, va a venirse el talud, tengo que hacer todo un sistema de contención, que sale tan caro que la obra nunca se construye cuando ese terreno era totalmente estable. ¿Por qué? Porque asumiste un sistema de inestabilidad que no era el real que debería ser. Cuando yo tengo en el caso de ese túnel que le estoy diciendo, si yo establezco esta zona, no es posible que alguien me diga la superficie de falla va a ser así se va a ir. Nunca va a utilizar el terreno de esa forma, ¿no? Entonces usted excava esta zona, lo único que se va a venir es toda esta zona que está acá, y lo máximo que puede correr es esa. Va a venirse así, tampoco, pues, desde acá no va a salir. Entonces puso la superficie de falla que dio tanto peso, que ese peso sí lo va a hacer ceder. Pero uno tiene que sacar más o menos 45 grados, que está acá, y esta es la zona de la cuña activa. Entonces, en este tramo usted tiene que analizar y decir, es posible que algo de este material se dé. Entonces analizas todas estas posibilidades. Por eso que no se hace manualmente, porque manualmente usted tendría que hacer 500 análisis, 5.000 análisis, 30.000 análisis y todo verificar si alguno falló o no falló. El programa te saca 20.000 análisis y te dice que todos el menor es ese. Claro, pero inicialmente usted tiene que hacer un análisis de estabilidad, porque esto lo sacas numéricamente o lo sacas en la computadora. Con esto yo sé que esto va a pasar y coloco mis inclinómetros en este sector para que cuando yo coloque mi sistema de contención verificar si está corriendo. O sea, el análisis de estabilidad te va a decir si ese suelo se va a ir, pero es numérico. Es algo que usted lo ha sacado en base a propiedades de los suelos, que la computadora te lo hace. Ahora yo quiero saber si realmente lo que sacó la computadora es real. Entonces para eso yo sé que esta zona se va a mover, coloco el inclinómetro justamente para ver. ¿Qué pasa si el análisis de estabilidad te salió de este sector y usted coloca el inclinómetro por acá y por acá? Nunca se van a mover, es un gasto por gusto de este sector. Usted sabe que en esta es la zona crítica que se va a mover. Usted tiene que hacer un análisis de estabilidad para saber si se va a mover o no. Una vez que haces el análisis de estabilidad, ya diseñas. En base a tu diseño, si quieres colocas el inclinómetro o no. Si usted está seguro de su teoría, que tiene que funcionar, ya no necesita el inclinómetro. Pero muchas veces, con la finalidad de garantizar que lo que hizo usted está bien, yo voy a colocar la instrumentación técnica para monitorear realmente qué es lo que está pasando. O sea, no es solamente colocar el muro de contención y me voy, sino hay que monitorear si realmente algo está pasando. Si este muro se está desplazando, si este muro se está sentando, si esta mano está corriendo. Entonces, la instrumentación técnica es complementaria a la construcción para verificar lo que usted calculó de manera teórica. Entonces, solo en base a